Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes durante el fin de semana se registraron en Aruba. Así fueron los actos protocolarios en la celebración del Día del Himno y la Bandera. Temblor en Ecuador deja por lo menos 13 fallecidos. En Banano encaletaron cocaína. Este perrito es fiel fanático a Shakira. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y más la celebración del día tan importante como lo fue el Día del Himno y la Bandera, pero sobre todo que tengan una excelente y bendecida semana. Comenzamos con algunos hechos y accidentes que ocurrieron durante el fin de semana. Como sabemos, el cuerpo policial tiene que llegar a acudir a diferentes hechos. El sábado en horas de la noche, habitantes de Sabana Blanco, cerca a la Guatibos Boulevard, escucharon un fuerte ruido en la parte de afuera y constataron que había sido dos vehículos que se habían estrellado. Inmediatamente se acercaron y notaron cómo el accidente había ocurrido y le reportaron a la policía. Un testigo que vio lo que pasó allí le informó a las autoridades que uno de los vehículos, un Lexus, estaba corriendo bastante fuerte. No se podría descartar si de pronto también estaba apostando. Notaron que el conductor del Lexus perdió el control y se fue en contra de un vehículo Kia Rio color blanco que venía desde la parte sur, llegando a la rotonda de la FCCA. Debido al impacto del Kia, allí este alcanzó a llegar hasta la parte de afuera del cura de una vivienda y hasta logró quebrar un metro de agua. En el Kia Rio había una señora de edad quien resultó levemente herida debido a este impacto. Por eso la policía optó para que la ambulancia se presentara. Después la policía habló con los testigos y le llamó la atención al conductor de este Lexus, quien al parecer dio varias versiones. La policía de tráfico le explicó las consecuencias que puede tener una persona cuando maneja a una velocidad alta. En otro hecho, en el camino que conduce hacia el área de Piedra Plata, el sábado a las 3 de la madrugada, un hombre iba en su moto, una Harley, y al parecer perdió el control y se cayó. Una persona pasando por este lugar se dio cuenta del accidente y le reportó a la policía de inmediato. El hombre, solo, él mismo, con su motocicleta, resultó levemente herido y por eso la policía se presentó al sitio y cerró ambas partes de la vía. La ambulancia llegó para brindarle asistencia médica a la víctima. La policía, ya después de hacer toda la parte técnica y la investigación, abrió la ruta mientras que esperaban que la grúa se llevara esa moto. Cambiando de tema, el departamento de Dimas constantemente publica información a través de las redes sociales, entre ellas Facebook. Pues si una persona, por ejemplo, está en todo el proceso para conocer también cuál es el estado frente a su petición del departamento de Dimas, a continuación tendremos algunos tips. El departamento de Dimas, a través de su Facebook, siempre da a conocer importante información para todos los usuarios que de pronto están haciendo las peticiones para recibir un permiso, firma libre o cualquiera que sea la petición. Pero una persona sabe cómo ver el estatus de la petición a través del sitio web. En estos pasos que vamos a nombrar a continuación, podrán monitorear la petición del permiso o la declaración. Primero, deben entrar a www.dimasaruba.aw y elegir el idioma entre holandés, español o inglés. El paso número 2, deben llenar el número de seguimiento de CRB. Paso 3, darle clic a Check Status. Y paso número 4, el estatus ya aparece. Pero lo que significa cada estatus es dependiendo a cómo está el proceso en el departamento de Dimas. Por ejemplo, cuando sale en la parte de INAME es que es un pago pendiente. Si ya pagó, debe enviar el comprobante de pago al correo electrónico betalin@dimasaruba.aw. También hay otra parte que se conoce como Verwerken, que está en la espera de la verificación del estándar de ingresos del garante o inspección pendiente de la casa con personal doméstico interno. Otro de los puntos que podría salir advis es el control de los documentos, está controlando la entrada a Aruba y varios otros controles. Hay otro que se llama Goedkeuring, que es la decisión está pendiente de la firma del ministro. Puede tratarse de una decisión positiva o negativa.
Otra parte, por ejemplo, es Distribuzi, que son los documentos de admisión temporal a Aruba, la VTA, y que está en espera de ser enviado, o la declaración en espera de ser enviada. También Afdragin, que está pendiente el resultado del examen médico en primera solicitud o en espera de pago adicional en caso de cambio pendiente de envío. Y también el último punto es una decisión de la petición si ha sido enviada por correo electrónico. Para más información pueden ingresar a la página www.dimasaruba.aw. Como es costumbre, cada 18 de marzo Aruba celebra en grande el Día del Himno y la Bandera. Y este año no fue la excepción, pues se llevaron a cabo los actos protocolarios y también tuvimos el discurso de la primer ministro allí en la Plaza Betico Cruz. Este sábado 18 de marzo, toda la isla conmemoró que 47 años atrás, Aruba tuvo su primer himno y su bandera y que después Aruba se convirtió en un país autónomo en el reino holandés. Como es costumbre, esta mañana en la Plaza del Libertador Betico Cruz se llevaron a cabo los actos protocolares en donde disfrutaron de diferentes discursos y atractivos. La primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, dio un bonito discurso en donde ella enfatizó la importancia de seguir trabajando en unión y en positivismo para realizar los sueños como un pueblo y también poder ver las cosas grandes que tenemos en Aruba. Allí, en estos actos protocolares, el acostumbrado presencia de los mandatarios no faltó, ni tampoco el bonito show cultural y el desfile de varios grupos uniformados de Aruba, entre ellos los Boy Scouts y demás. Después de esto, varias partes de Aruba celebraron en grande, en donde hubo competencias deportivas, culturales, sociales alrededor de la isla. Este sábado fue un buen momento para reconfirmar nuestro compromiso con Aruba y para seguir trabajando duro por nuestro país. En nombre de sus colegas, la primer ministro mencionó al ministro Ursel, ministra Xiomara, ministro Glenberg, ministro Andy, ministro Dangui, ministro Joffrey y ministro Rocco, que reconfirman el compromiso con el pueblo de la isla y que van a seguir trabajando incansablemente por la recuperación de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en Ecuador con un sismo que sacudió allí varias ciudades, un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que afectó a la comunidad. Lastimosamente, hasta este momento se conocieron que ya 13 personas perdieron la vida. El terremoto de 6.5 interrumpió la tranquilidad del sábado en varias ciudades del país. En Guayaquil, la cámara de un auto grabó cuando las personas salieron rápidamente a la calle, mientras el resto de vehículos detenía su marcha y las palomas volaron entre los edificios. Este otro video captó cómo los clientes de un supermercado dejaron a un lado las compras para salir despavoridas mientras el piso y las estanterías se movían. ¡Emergencia! Son algunas de las imágenes que circularon en redes sociales tras el terremoto, que causó algunas afectaciones. Por ejemplo, en este establecimiento ubicado en las calles Esmeraldas y Huancavilca, una pared colapsó y destruyó otro local. Este es un martillo, todo se vino abajo. Antes lograron salir los que estaban aquí. Mientras que en las calles José Mascote y Huancavilca, parte de la estructura de una vivienda colapsó y casi aplasta a una niña que salía corriendo. Lamentablemente, la mascota que acompañaba a la pequeña murió. Es que le cayó todo eso acá y la mascota estaba aquí abajo. Ha salido con la niña y la niña se ha salvado por esto, por este volado. Entonces a la perra sí le cayó todo el peso de los bloques. El paso vehicular fue cerrado en el puente del Velero, ubicado en el suburbio. Fue debido a la caída de unos cables eléctricos, lo que representaba un peligro para los conductores. Personal técnico también acudió al sitio para evaluar la estructura. En el centro, en las calles Boyacá y Aguirre, parte de la pared de un estacionamiento cayó sobre un auto, destruyendo la parte posterior. Pared mal construida porque no tiene base, no tiene cimientos en la parte superior. A través de un comunicado, la Corporación para la Seguridad Ciudadana informó que hubo 2 colapsos estructurales, 44 afectaciones arquitectónicas en el área urbana y rural y una persona resultó con heridas leves. Alan Jacay, director municipal de gestión de riesgos, mencionó que siguen evaluando la situación en la urbe. En Puná, un colapso estructural, 10 colapsos arquitectónicos y en Tenguel, 4 colapsos
arquitectónicos. Hasta el momento es lo que hemos podido levantar la información aquí en Guayaquil. Gracias a Dios no ha habido pérdidas que lamentar, que eso es lo más importante. Mientras que en el Cantón San Borondón se reportaron daños en la Universidad Espíritu Santo, parte de la mampostería de uno de los edificios se cayó. También se rompieron los vidrios y el área de ascensores resultó afectada. Además, hubo afectaciones en este edificio comercial en el que se formaron grietas en las paredes. Esos son los estragos que deja al momento el terremoto en estas dos ciudades del Guayas. Cambiando de tema, los controles en diferentes partes migratorias en muchos países se lleva a cabo gracias a la atención de los perros. Pues en las últimas horas en Colombia, según lo que indicaron unos perros, encontraron que algunos bananos estaban completamente llenos de cocaína. El informe es de Erika Zapata. A esta hora es noticia que las autoridades en Antioquia, específicamente en la región del Urabá, lograron la incautación de 1.618 kilos de cocaína que iban a ser enviados hacia Bélgica y que estaban camuflados o escondidos en cajas de plátano. Este operativo se logró con ayuda de los caninos de la policía, una droga avaluada en más de 200 millones de pesos. En esa región hace presencia el Clan del Golfo. Según las autoridades, al parecer los delincuentes querían bananearse sus actividades de inspección y de control. No es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones. El año pasado también habían utilizado frutas para realizar estas actividades ilícitas. El banano es la principal fuente de economía de esa región. Pues nos quedamos efectivamente allí en Antioquia, en donde los habitantes, al parecer quienes están allí buscando oro y después de todo lo que ha ocurrido frente al paro minero, decidieron llegar a diferentes estructuras en donde están reparando las calles para efectivamente buscar el oro tan preciado en ese país. Según lo que han indicado, ya las autoridades están en control de esta situación. Pues mire, lo primero que hay que decir es que Zaragoza es uno de los municipios de Antioquia más ricos en oro. Incluso hace décadas fue el primero en pavimentar sus calles porque literalmente cada ciudadano que pasaba por allí, debajo de la tierra, podía encontrar este material preciado. Aunque no es la primera vez que ocurre que en medio de las calles puedan encontrar oro, este sin duda ha sido uno de los acontecimientos que más ha salvado el bolsillo de esos barequeros, pues desde el 1 de marzo han detenido sus operaciones producto del paro minero. Este hecho más reciente ocurrió en plena vía pública a un costado de la iglesia principal. Miren ustedes lo que ocurrió y cómo terminó este hecho. En plena vía pública del municipio de Zaragoza, en Antioquia, en donde se adelantaban algunas obras de cambio de alcantarillado, se reunieron cientos de barequeros. El rumor de que había oro en medio de una calle del pueblo comenzó a correrse. Con palas y baldes comenzaron a sacar bultos de tierra, corriendo con la suerte de encontrarlo. Y estando pues en este paro, pues aprovecharon esa oportunidad que estaba la obra sola y empezaron a extraer material, tierra de la calle y a lavarla para sacar oro. Cada hora comenzaron a llegar más y más barequeros. Según testigos, en 2 horas algunos lograron hacerse hasta 2 millones de pesos. Unas cuantas pepitas doradas que salieron de los bultos de arena aliviaron a quienes tienen suspendidas sus labores por el paro minero. Como nuestra población vive del día a día, la mayoría, el 90% de nuestra población vive del día a día, del bareque, de la venta de boletas, de la venta de productos como pescado, como legumbres. Entonces estaban con hambre, estaban sin cómo llevarle comida a sus familias. Ante el gran rumor, la situación se salió de control y tuvieron que llegar refuerzos de la fuerza pública a la zona para conciliar con las personas que intervenían en el lugar, pues rompieron un tubo del acueducto y del gas, afectando al resto de la población. Cambiando de tema, Nueva York encabeza los listados de las ciudades en los Estados Unidos en donde se registran más incendios y que más personas tristemente pierden la vida. Así como nos cuenta Ángela desde La Voz de América, esto se debe a las baterías de litio que son utilizadas en muchas bicicletas electrónicas. En lo corrido de 2023 ya se registran 23 muertes en siniestros por fuego, la gran mayoría causadas por baterías de litio que son usadas en bicicletas y patinetas y que muchas personas ponen a cargar sin supervisión. Se calientan y cuando se empiezan a botar humo y se tiran, pues no hay ninguna manera para pararlo, para apagar. Nosotros conseguimos que una bicicleta, algo no normal,
coger como 30 galones de agua para apagarles el incendio de una bicicleta. Pero estas bicicletas que son de litio, cogen como 300 galones. Populares entre repartidores de comidas y bicicletas de turismo, estas baterías que se reencauchan o venden más baratas por internet se han convertido en asesinas. En 2022 fueron la causa de 216 siniestros. Rehabilitar un edificio luego de un incendio es también una tarea tediosa y larga. Hay que sacar demasiados permisos, hay que ver la ciudad, los requerimientos que necesitamos y sí, es más difícil cuando es incendiado. Cuando es reparación es normal, nada más se tira una pared y se pone ahí mismo. Pero incendio sí, se tiene que reparar completamente todo. Legisladores en Nueva York buscan aprobar más leyes para sacar las baterías de litio sin certificación de las calles y restringir la venta de estos dispositivos que no cumplan con las normas de seguridad. Crear estaciones con vigilancia para cargar estas baterías es otra de las soluciones que se barajan. Cambiando de tema, el milagro de la vida llegó a esta mujer en pleno taxi. En Ecuador ocurrió una de esas historias, las cuales conmueven el alma, y fue un taxista como tuvo que ayudar a una mujer exactamente al momento de dar a luz antes de llegar al sitio de la clínica. Llego ahí adentro, emergencia. Le digo a la chica, ya dio a luz, salen con una silla de ruedas. Pablo nos cuenta los detalles de este alumbramiento muy inusual, pues sucedió dentro de su taxi. Nosotros servimos de la puerta de los clientes, entonces la señora, yo llegué a retirarle y me dijo que le trajera acá a la maternidad, y por tal motivo que en el trayecto del camino dio a luz al bebé. Salieron dos enfermeras y un médico y a cortarle el cordón umbilical porque ella estaba marcado el bebé. Ocurrió en Chillogallo, sur de Quito, y relata que el trayecto para llegar hasta la maternidad fue una odisea por el mal estado de la vía. En este trayecto de aquí es lo que la señora, en este traqueteo del vehículo, es lo que da luz, y aquí en el trayecto, ahí en esos huecos, me dice: se me reventó el agua de fuente. En medio de todo, la madre y su bebé llegaron de forma oportuna para recibir la atención médica. El estado de la madre es un puerperio normal, no tiene ningún tipo de problema ni patología. En la condición del recién nacido, por ser un parto en un taxi que no es un medio adecuado, pues se lo mantiene en observación con exámenes de control. Según datos de la maternidad Luz Serena Arismendi, este año son en promedio 28 pacientes que reciben en la última etapa de parto, es decir, bebés que nacen en el trayecto al hospital. Hablemos de temas económicos, pues recientemente Silicon Valley Bank tuvo diferentes problemas y que eso afectó a todos sus usuarios. Sin embargo, indican que también esta crisis económica podría tocar algunos sectores en América Latina, por ejemplo, Venezuela. Lejos de llevar tranquilidad al pueblo estadounidense, asegurándole sus ahorros, el mensaje del presidente norteamericano Joe Biden no hace más que confirmar la preocupación mundial ante la posibilidad de una crisis financiera global. Entre las consecuencias de esta debacle bancaria, las acciones mundiales caían junto con el petróleo y otros activos de riesgo, afectados por la quiebra de estos tres importantes bancos estadounidenses. El origen del asunto viene del propio sistema financiero norteamericano y no de dos o tres empresas, por muy poderosas que sean, que impregnaron al mundo de bonos basura. Esta vez el bono basura es en el centro, el epicentro del bono basura es la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, es el manejo monetario, es el manejo de las tasas de interés del propio sistema, de tal manera que pudiera ser incluso más grave que en el año 2008. Esta es la segunda mayor quiebra bancaria de los Estados Unidos. Los expertos vaticinan que las consecuencias de este desplome serán inevitables. Destacan una contracción económica en el segundo semestre de este año, debido al endurecimiento excesivo de las condiciones financieras que está llevando a cabo la Reserva Federal. Esta crisis va a afectar sobre todo a Occidente. Evidentemente va a afectar al mundo. Hoy en día el problema es más sistémico. ¿Por qué? Porque el capitalismo financiero siguió manteniendo ese ritmo de especulación mundial, pero ahora no es un bono, es el propio sistema, a través de cómo están atenuando el problema inflacionario post pandemia, a través del manejo de las tasas de interés. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información.
Peruano carga en su lomo a personas para cruzar caudales. Ella es Tami, la TikToker que se ha hecho viral por su historia de amor y desamor en un solo viaje. Seitata lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É o que data tá domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me está bem quanto? Não, a mim me está 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince para mãe. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mesmo me trata por con ele, tenho escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby está aí assunto. Continuamos en más información a través de Primera Plana. Sabemos que en este momento en Perú se registran una gran cantidad de lluvias que dejan diferentes arroyos desbordados en las calles y esto da una dificultad a los peruanos para cruzar las vías de un lado a otro. Sin embargo, sabemos que hay los reyes del recurso, como la historia que les tenemos a continuación. Un hombre está cobrando por pasar a su espalda a las personas de una avenida a otra. El rey del recurseo. Las inundaciones generadas por las intensas lluvias en Lima sacaron a relucir el ingenio de los peruanos y así quedó demostrado en este nuevo video, el cual tiene como protagonista a un joven del distrito de Ate. Él aprovechó que las aguas cubrieron una gran parte de la carretera central para emprender un peculiar negocio. En las imágenes que fueron compartidas por un usuario se aprecia que las aguas empozadas en las vías simbolizan un problema para aquellos peatones que no desean que sus atuendos y zapatos terminen mojados. Ante esto, el joven se ofreció a llevarlos en la espalda a cambio de un pago. Lo curioso del suceso fue que el joven emprendedor trasladó a las personas en su espalda y lo llamaron el rey del recurso. Fue la descripción de este clip. Asimismo, la publicación tiene casi 35.000 me gusta. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad esas historias que se viralizan y que ha cautivado a muchísimos seguidores. Les hablo de Tami, una joven TikToker de origen mexicano que a través de sus redes sociales cuenta absolutamente todos los detalles de su hermosa vida. Sin embargo, en pleno viaje a París, a ella le piden la mano, pero en el mismo viaje se da cuenta de que su pareja le es infiel. Tami
Tammy Parra abrió su corazón en redes sociales asegurando que ya no se casaría pese a que hace solo unos días su novio Omar Núñez le había pedido matrimonio en París. La influencer aseguró que ya está en casa con su familia. Tamara López, mejor conocida como Tammy Parra en TikTok e Instagram, es una joven mexicana dedicada a crear contenido digital. En estas plataformas comparte, además de consejos de belleza, algunos momentos de su día a día. En TikTok e Instagram tiene más de 12 millones de seguidores. Su nombre se viralizó en varias redes en gran parte del mundo cuando contó lo que hoy es una dolorosa historia de amor y desamor. Lo anterior porque Tammy reveló que aunque hacía pocos días había compartido con sus seguidores lo feliz que estaba al aceptar la propuesta de matrimonio que su novio Omar le hizo frente a la emblemática Torre Eiffel en París, todo se fue al suelo y ya no se casaría. Al parecer, poco tiempo después de hacerse público el compromiso, otra influencer publicó capturas de pantalla en las que Omar Núñez le escribía para que se encontraran en México. En medio de los rumores, fue la misma Tammy la que se pronunció sobre lo sucedido. Por ahí hay un dicho popular que dice que los colombianos no nos varamos y muy seguramente estas imágenes lo comprueban. Abajo de una de las estaciones de metro más importantes en Medellín, en Colombia, allí están ofreciendo diferentes tratamientos tanto de colocar pestañas como también de las cejas. El colombiano no se vara y así lo comprueban los ciudadanos día a día cuando transitan las calles de todo el país, pues se ven todo tipo de emprendimientos particulares en la calle y que en muchos casos no son del agrado de la mayoría de personas. En este caso que se hizo popular fue el procedimiento de belleza, luego de que una joven en Medellín se encontrara con un negocio muy particular en la calle. La joven iba pasando por la estación de metro de San Antonio en Medellín cuando vio a lo lejos una esquina. Letrero de cejas y pestañas con varias sillas debajo de los clientes. La curiosidad le pudo y fue hasta el emprendimiento que queda exactamente bajo del metro, frente al centro comercial Pasaje Carabobo San Andresito Principal. La joven llegó hasta este lugar y le preguntó por los precios. Allí las cejas en henna costaban 12.000 pesos colombianos e incluían depilada, mientras que las pestañas postizas costaban 18.000 pesos colombianos. Ella iba por las cejas y pidió el servicio, por lo que tuvo que esperar mientras la atendían en una de las sillas del andén. Y a esta hora llega el recomendado del día y viene por parte de Friskies porque entramos a la última semana para que ustedes puedan participar en su gran campaña. ¿Les gustaría ganar un año de comida gratis para su gato y aparte una casita de árbol para el gatico? Participar es muy fácil, simplemente ustedes van al supermercado favorito, compran una bolsa de comida Friskies y aparte un paquete de snacks de Friskies Party Mix. Depositen el recibo en las cajas promocionales en los puntos participantes o al 594-5860. Último día para participar es el 26 de marzo. Y todo porque hoy es lunes, los dejo con las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este perrito chihuahua que es fiel a la cantante colombiana Shakira y ustedes van a saber por qué. La separación de Shakira con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué sigue marcando tendencia alrededor del mundo. La polémica no se ha quedado solo en Colombia y en España, sino que también ha logrado sobrepasar fronteras. Ahora no solo en los humanos, pero también el desaire que tiene hacia Gerard Piqué y su novia también lo han hecho las mascotas. Esto lo comprobó un pequeño chihuahua que se hizo tendencia luego de que su dueño le hiciera un juego en donde debía elegir qué fotografías morder. El animal entendió la dinámica en lo que debía hacer y no dudó en ningún momento en sus respuestas. En el video, el hombre primero le pasa una foto de Piqué, la cual destroza con su mandíbula. Segundo, le pasa la de Clara Chía y después la de la mamá del futbolista. Estas dos también terminan mordidas. Por último, fue el turno de Shakira, pero el perrito no hizo nada con la foto. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación aquí en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Hasta entonces.